Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a Isaías 44:8. Nos dice la palabra del Señor: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Mira, Señor, háblanos, Señor, por intermedio de ella, Señor. Revélatenos, Señor, Padre, y danos valor para predicar a los cuatro vientos, Señor, que no hay Dios, Señor, como tú, que solo tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No temáis ni os amedrentéis. Amados hermanos, antes de continuar, quiero decir que cuando comenzaba a escribir este sermón, muy posiblemente estaba cayendo en pecado. Pues al releer la parte de la vida de Isaías, de su valor ante los reyes perversos y pecadores, a quienes confrontaba con su pecado, recordemos que los llamó príncipes de Sodoma, reyes de Gomorra. Al ver su valor ante el pueblo idólatra y pecador, a quienes llamaba constantemente al arrepentimiento, mostrándoles su pecado y anunciándoles el castigo por venir, al ver su locura por el evangelio y su obediencia a Dios, pues perteneciendo, por así decirlo, a la realeza de la época, obedeció la orden de Jehová el Señor de andar por 3 años desnudo y descalzo, para advertir a los judíos contra Egipto y Cus, para que no hicieran alianza con estos pueblos. Y aún más, al recordar que la tradición judía afirma que Isaías murió aserrado, al ver todo esto, imaginé el gran valor del profeta. Y entonces había comenzado a escribir lo siguiente. El Señor en esta oportunidad nos habla, sin lugar a dudas, por medio del profeta de profetas. Las palabras del gran yo soy, del único Dios omnipotente y todopoderoso, nos han llegado por medio de muchos mensajeros, unos humildes y otros sencillos. No había terminado de escribir cuando me di cuenta que antes de Cristo, el importante nunca ha sido el mensajero, por más valor y valiente que tuviera. El importante es realmente el mensaje, la palabra que viene directamente de la boca de Dios. No importa si el mensajero es un hombre pobre y sencillo, o proveniente de una familia de linaje de reyes o sacerdotes, o incluso así venga de una mula de carga, el fundamento siempre ha sido el mensaje. Dios, ese es el mensaje. Dios solo hay uno. Y una y otra vez nos dice: arrepentidos y volveos a Dios y apartaos de todo mal. También recordé que solo hay un profeta de profetas y que solo en una oportunidad el mensajero era tan fundamental como el mensaje, pues juntos venían de un mismo lugar, del Padre, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solo Cristo es el profeta de profetas y solo Él es tan importante, incluso más importante que el mensaje. Hermanos, debemos tener cuidado de no ensalzar a los hombres por su valentía o por su fidelidad frente a las cosas de Dios, pues es Dios quien da la valentía y la fidelidad. Y a no ser que el mensajero sea Cristo, siempre lo único importante y fundamental, como hemos dicho, ha sido el mensaje, pues viene
de la boca de Dios. Terminando la aclaración, recordemos una vez más, porque de este capítulo hemos hablado muchas veces, que para ese momento ya se había dividido el reino en dos partes, en el norte y en el sur. Que el rey de Asiria había tomado varias ciudades de Judá y amenazaba con invadir a Jerusalén, para lo cual mandó gran parte de su ejército y al Rabsacés, quien blasfemó el nombre de Dios y puso el poder de su rey y de su ejército sobre el Dios Todopoderoso, por lo cual el Señor les dio palabra y promesa por medio del profeta ante el inminente ataque. Acompáñenme por favor a Isaías 37:6. También hay que recordar que cuando el rey vio lo que se venía, clamó al Dios Todopoderoso, clamó a Dios. ¿Y qué les dijo el Señor? Isaías 37:6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. No olvidemos, hermanos, que Dios es fiel, y sus promesas verdaderas. Nunca debemos dudar de la palabra del Señor. Nuestra seguridad debe estar en Él y únicamente en Él, en el único Dios verdadero y en el cumplimiento de sus promesas, porque el Señor cumple sus promesas. ¿Qué dijo? Que pondrá en Él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Pero el rey no estaba solo. El rey estaba con uno de los ejércitos que para ese momento era el más grande de la época. Pasemos al versículo 33. Ahí mismo. El Señor da la promesa y ahora les dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Hermanos, nuevamente yo los invito a recordar y a pensar en esa escena. Frente a la ciudad o cerca de ella, y como una inmensa enjambre de langostas, está el poderoso ejército asirio. El rey ha clamado a Dios y el Todopoderoso ha enviado por medio del profeta su palabra. Hermano, usted está viendo el ejército listo para el ataque, y a pesar de estar armado hasta los dientes, a pesar de estar escuchando la algarabía y de estar viendo al enemigo blandeando sus espadas, escucha al profeta diciéndole: cálmese, no se preocupe, no tema. Jehová el Señor les manda a decir que este poderoso y numeroso ejército no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad. E imaginemos que además el profeta les dice: no se preocupe, váyanse a su casa a orar y a pedir perdón a Dios por sus pecados, y luego duerman tranquilos. Confíen en el Señor.
Y usted está viendo allá y está escuchando la algarabía. Ese es el mensaje del Señor. Confíe en Dios. No teman, no teman. Yo me imagino que los impíos no pudieron dormir. Los creyentes fieles se arrodillaron, oraron, lloraron por su pecado y muy posiblemente durmieron como bebés. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Israel, de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Amadrelec y Saracer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Y nosotros nos derrumbamos ante mucho menos. Nos derrumbamos ante el mínimo problema, ante la mínima dificultad. Nuestro corazón y nuestro espíritu temen. A pesar del pecado del pueblo y de sus gobernantes, el rey clamó al Señor y el Todopoderoso no solo lo escuchó, sino en su gran misericordia lo defendió. Pese a esta demostración de amor y de poder, imagínense eso. El ejército allá, usted se acuesta a dormir y cuando se levanta, todo el ejército está muerto. Pero a pesar, hermanos, de esta demostración de amor y de poder, el rey vuelve a caer en pecado. Acordémonos que se llenó de orgullo e invitó al rey de Babilonia a mirar sus tesoros y sus armas y le mostró todo lo que tenía. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, el rey peca y el pueblo sigue en sus corrupciones, cayendo además en idolatría y en toda clase de maldades. Por lo cual el Señor vuelve a enviar al profeta a advertir de las consecuencias del pecado, entre las cuales les va a decir que un ejército más pequeño que el anterior los va a atacar y los va a destruir. ¿Qué dirían los falsos maestros? ¿Cómo se les ocurre? Si se destruyó el pasado, el Señor soplará y lo desvanecerá. Sí, pero es que en el primero estaba la promesa de Dios y en el segundo está la advertencia de Dios. Y le toca ir al profeta a decirle a ese pueblo que ya está confiado y está orgulloso en su corazón que van a ser destruidos. Es en ese sentido que el Señor le dice: no temáis ni os amedrentéis. Y además están en la más alta idolatría. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Nos dice John Hill sobre estos versículos, sobre este versículo. John Hill nos lo divide en varias partes. Primera parte: no temáis ni os amedrentéis. Dice Hill: del cumplimiento de profecías y promesas, de profesar al Dios verdadero y de adherirse a Jesucristo, al único Redentor y Salvador, o de los dioses paganos y de los tiranos perseguidores, y de lo que puedan hacer contra ti en favor de su religión idólatra. Amén. No temáis ni os amedrentéis.
Nos dice la segunda parte: ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Lo que debería suceder antes de que sucediera, incluso todo lo que ha sucedido desde el nombramiento de los pueblos antiguos, y principalmente qué problemas y persecuciones los apóstoles, ministros de la palabra, los primeros cristianos debían encontrar entre los paganos para profesar y propagar el evangelio. Ya se lo habían dicho desde la antigüedad, pero también les habían dicho el éxito que debían encontrar y lo que sucedió en consecuencia. No lo digo en otra parte: luego vosotros sois mis testigos. Como lo fueron especialmente los apóstoles, quienes lo sacaron de la propia boca de Cristo, que debían ser odiados y perseguidos por causa del evangelio y debían tener éxito donde quiera que vinieran, como también fueron sus testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron testigos de su persona, de su doctrina, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y termina diciendo: no hay Dios sino yo. Ese es un Dios verdadero, porque había muchas deidades ficticias y falsas, pero ninguna omnisciente y omnipresente que pudiera predecir eventos futuros y cumplirlos como Él lo hizo. No hay más Dios que el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque de esto se ha llamado a los testigos. Y termina diciendo el versículo: no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice la versión de Gil: sí, no hay Dios, no conozco ninguno. O no hay ninguna roca, o hay alguno. No hay roca sobre la cual edificar para salvación, ni roca de refugio y seguridad, sino Cristo. La roca de los siglos, en que la iglesia está construida, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si Dios, que es omnisciente, no conoce a nadie, no puede haber otro. ¿Quién nos está hablando? El único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y si nos dice que no hay otro como Él, es porque no hay otro. Amén. Estos son definitivamente, como siempre hemos dicho, los libros de la Biblia que no leen los falsos maestros ni los falsos creyentes, ni todos aquellos que han hecho de la fe el falso y ancho camino lleno de lisonjas, en el cual se tolera el pecado, se desconoce la verdadera obra en la cruz y se promete a los pecadores prosperidad económica, salud, paz y seguridad, mientras van rumbo a condenación. Si bien John Hill nos hace una corta pero edificante explicación del versículo, ¿qué podríamos decir hoy nosotros? ¿Por qué y para qué el Señor nos llama a ser valientes y a no temer? Lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, es que en esta porción de la Escritura el Señor nos está recordando que Jehová es el único Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, el único. Pero no solo es Dios, también nos dice que es Rey. Así dice Jehová, Rey de Israel. Una y otra vez las Escrituras nos confirma esta máxima verdad. Solo hay un Dios. Solo uno creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Solo uno dio soplo de aliento para la vida. Solo uno nos puede salvar. Solo uno nos puede dar redención. Jehová el Señor mostró una y otra vez que es el único Dios
el único con poder para librar a su pueblo o castigarlo. Solo un Dios verdadero puede crear los cielos y la tierra. Solo un Dios verdadero puede desatar 10 plagas, abrir el mar rojo, abrir el Jordán, dar vida a los muertos, derrotar enormes ejércitos, encender holocausto y, lo más importante, dar vida eterna. Y eso para dar solo unos ejemplos de la grandeza de Dios. Hace apenas unas pocas líneas, la Escritura nos contaba cuando el Señor destruyó al ejército asirio. Lo destruyó con el poder de su brazo. El rey no envió un solo soldado a la batalla. Recordemos esa maravillosa historia que hemos contado una y otra vez sobre Elías y los 400 profetas de Baal, en donde el profeta de Dios demuestra que solo hay un verdadero Dios, que lo demás es solo obra humana, invención de la mente depravada de los hombres y materializada con sus perversas manos, las mismas que derraman sangre. ¿Qué necesidad tenían los israelitas de rendirle culto a otros supuestos dioses, estando bajo la mano del Dios creador y protector? Habían ya visto toda la grandeza de Dios. ¿Qué necesidad tenían de otros dioses? En el desierto ya habían presenciado las 10 plagas, habían pasado por medio del Mar Rojo y estaban bajo la protección y la guía de la columna de humo y de la columna de fuego. Estaban comiendo maná y bebiendo aguas que salían milagrosamente de las rocas. Pero solo fue que Moisés se demorara un poco para que el pueblo construyera un becerro de oro y se pusieran a adorarlo. Hoy dice venerarlo. No lo adoramos, veneramos. Nunca he entendido la diferencia, pues juntos son obras de las manos del hombre. Ninguno habla, ninguno oye, ninguno camina y, lo más importante, ninguno salva, pero a todos les rinden culto y honra y además los llevan en los hombros. Los israelitas habían visto el enorme poder de Dios. ¿Por qué fabricar un becerro? Sus descendientes no solo tenían conocimiento de todo esto, sino que habían tomado la tierra prometida por mano de Dios y derrotando numerosos y fuertes pueblos y ejércitos. ¿Por qué fabricar estatuas de Aserá, de la reina del cielo y de Baal? No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Recordemos una y otra vez, hasta que lo podamos guardar en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, y que lo entiendan los incrédulos, que Jehová el Señor es el creador de todo cuanto existe. Amén. Que por su boca fueron creados los cielos y la tierra. Que no solo es Dios sobre todo, sino que además es Rey y Redentor de su pueblo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién había antes? ¿Quién después? ¿Qué otro ha mostrado que es Dios? ¿Qué otro nos ha hablado de redención y de pecado? Por el contrario, las otras religiones nos dicen que si mueres por y en el pecado, recibirás premios en el cielo. Que si te vistes de hombre bomba y explotas asesinando a millones o miles de gente en la yihad, vas al cielo y te asignarán 11.000 vírgenes. ¡Qué coincidencia! Cosas similares dijeron los católicos en las cruzadas, en esas terribles guerras de invasión, saqueo y muerte, en donde se prometía
a quienes fueran el perdón de los pecados cometidos y por cometer de sí mismos y de sus seres más queridos. En estas falsas religiones no eres redimido del pecado, sino por el pecado. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario. Nos habla de ayudar al enemigo y de redención de los pecados. Y debemos saber que cuando la palabra de Dios nos habla de redención de los pecados, nos está diciendo dos principales cosas. La primera, que Dios nos perdona de pecado, nos perdona. Y la segunda, que Dios nos aparta del pecado. Amén. Si no nos apartara, no habría redención. Hermanos, escuchemos las maravillosas promesas del Señor. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Nos perdona y nos aparta del pecado. Esa es la maravillosa obra de Dios. Jehová, el Señor es nuestro Redentor. Pasemos al Salmo 19:14. Nos dice la palabra del Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el Salmo 32 nos dice: Jehová redime al alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. Isaías nos dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos reconoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Cuántas citas podríamos hablar de la redención? Pero hermanos, ¿y de qué cosa nos redime el Señor? ¿De qué cosa nos redime? ¿De qué cosa nos salva? Nos dice el Salmo 49:15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y agrega Salmo 9:17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Para unos hay salvación y para los otros condenación. Y nos dice el Salmo 73:24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mira esa promesa tan hermosa. Me has guiado, me salva, me perdona, me guía y después me lleva en gloria. El Señor no solo nos redime del pecado, sino que nos redime de las consecuencias del pecado, de la muerte o de la condenación eterna. Algunos dicen que el Seol en el Antiguo Testamento no significaba directamente infierno, sino lugar de los muertos. Pero cuando leo los pasajes como los anteriores, me están diciendo lo contrario. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. La Escritura dice que los malos serán trasladados al Seol, y que si soy fiel al Señor y a sus mandamientos, entonces me recibirá en gloria. Esa es la promesa del Señor. No leo por ningún lado sobre aniquilaciones del alma o algo parecido, sino del lugar para el alma de los que han hecho los malos. Hermanos, pero recordemos las promesas del Señor para sus hijos fieles. Acompáñenme a Isaías 43.
versículo 1. Dice la palabra del Señor: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. En estos días estamos volviendo a ver una de las series de los héroes de la fe, si mal no estoy, era Perpetua, ¿sí? Y que no sentía el dolor, ¿sí? Y cuando uno ve lo de los héroes, todos van gozosos. Cuando lo están comiendo los leones o cuando están siendo incinerados, no se escuchan gritos de dolor, sino se escuchan canciones de alabanza. ¿Sí? No te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto te he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Esa es la promesa para la iglesia, de todo pueblo, lengua y nación. Hermanos, imaginémonos la voz del profeta en ese momento de idolatría, de politeísmo, de pecado y de corrupción. E Isaías gritando a los cuatro vientos que Dios creador y redentor solo hay uno, que los otros son tan solo ídolos, creación de manos humanas. Imagínenselo gritando. ¿En dónde estaban las esculturas de Aserá? En todo monte alto, en todo collado, bajo todo árbol frondoso, ¿sí? Y él les está gritando que esos son ídolos. Vayamos a Isaías 44:9. Nos dice la palabra del Señor: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Habíamos comentado que el profeta durante varios años había andado desnudo y descalzo, como profecía contra Egipto y Cus. ¿Qué dirían los incrédulos y los tibios de esa época ante el profeta? ¿Qué dirían? Vámonos para el Nuevo Testamento. Primero hablaremos del profeta de la época y luego de las promesas del Todopoderoso. Vayamos a Mateo 3:4. Dice la palabra del Señor, Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Qué diría la iglesia moderna? ¿Y no se bañaba todos los días? ¿Y no se echaba perfume? Pero algunos tenían claro que Juan era un profeta de importancia. ¿Y qué dirían los demás? Aquellos que, creyéndose justo, escuchaban su voz. Esa voz que decía: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Para luego gritar a aquellos que se creían aún más justos, a esos que se creían aún más justos, que se creían santos, iluminados, les decía, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se imagina esos sacerdotes de la época con esos vestidos pomposos, ¿sí? Parecido al de los 33 botones, ¿sí? Y que le digan, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es innegable que, como anotábamos, muchos reconocían quién era Juan. Pero la Escritura no nos dice qué pensaban los fariseos y los saduceos del profeta. Menos aún, ¿qué dirían estos luego de esta terrible declaración, generación de víboras? Lo que sí nos cuenta la Escritura es su final. ¿Qué sucedería si nosotros saliéramos a la calle como Isaías y le dijéramos al pueblo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y les agregaríamos, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué nos diría? Ya sabemos por qué fue tan triste y tan terrible el final de Isaías. Hermanos, hemos hablado del Padre, Dios único y verdadero, Rey, Salvador y Redentor. Hablemos del Hijo. Primera, Juan 1. Juan 1. Nos dice la palabra del Señor. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que el Verbo es Dios, que por Él y para Él fueron hechos todas las cosas. Algunos dirán, amigo, pero si el Padre es el Creador. Sí, claro. La Escritura es clara. Todo fue creado por Dios y en la palabra no hay contradicciones. Vayamos a 1 Corintios 8:6. Claro, la palabra nos lo dice, nos lo aclara en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está haciendo el apóstol? Y no lo está haciendo él. Él está dando la palabra de Dios. Está afirmando que Dios solo hay uno, que solo es uno, y pone en un mismo plano al Padre y al Hijo. No temáis ni os amedrentéis.
¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. La Escritura, sus promesas y sus advertencias, es lo que tienen que confirmar los profetas de Dios. Eso es lo que nos tienen que confirmar. En este caso lo van a hacer los apóstoles y los evangelistas. Deben confirmar lo que se dijo desde el principio. Por eso el Señor una y otra vez dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, el que tenga oídos para escuchar las cosas de Dios, que oiga. Los que no, son sordos y ciegos. Esto lo debían confirmar los evangelistas, las cosas que se dijeron desde el principio. Vayamos a 1 de Juan 2, 22 al 25. Primera de Juan 2, 22 al 25. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Son las promesas. Hermanos, recordemos lo que leímos hace un momento: que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, también nos prometió la redención, el perdón de pecados para vida eterna. Eso fue lo que leímos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Colosenses 1, 13 al 24. Colosenses 1, 13 al 24. Nos dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay otro Dios como yo. ¿Quién antes de mí y quién después? Se ha cumplido la Escritura una vez más. El Señor ha cumplido su promesa. Y Él mismo nos ha redimido del pecado y nos ha dado vida eterna. Ha perdonado y borrado nuestros pecados y nos ha librado del reino de la muerte y del fuego eterno para darnos redención, vida eterna junto a Él. Amén. Vayamos, hermanos, a Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Nos dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Mire, están confirmando: y me seréis testigos, decía en el Antiguo Testamento,
y lo dice en el Nuevo Testamento. Nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los apóstoles nos han confirmado la Escritura, pero no solo es eso. Nos demuestran que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que mantiene sus promesas. Y la Escritura nos confirma que la sustancia misma de Dios no puede ser otra cosa que el Dios mismo, el Dios Redentor. Allá pues en vosotros, dice Filipenses 2, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso hoy simplemente están hablando de Dios. Dios, no, ese Dios tiene un nombre que además es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero los que no estaban destinados para salvación, a pesar de ver y oír las magnificencias de Jesús y teniendo claras las cosas, no tuvieron oídos para oír las cosas de Dios, tampoco tuvieron ojos para ver. Por esto, estando frente a Dios, no lo reconocieron como a Dios, y como dice la Escritura, su negro corazón fue entendido. Y no solo le pasó a los fariseos y a los saduceos, les pasa hoy a todos. ¿Por qué no oyen la voz de Dios? ¿Por qué no lo pueden escuchar? ¿Por qué no lo pueden ver? Muéstrenme a Dios. Mírese al espejo, mírese los ojos, mírese la perfección de su cuerpo, mire la perfección de sus manos. Lo que hemos dicho, todo es perfecto. Que seamos desagradecidos es una cosa, pero ya le hemos dicho, machuquese el dedo pequeñito, machuque, que se le cae un pedacito a la uña. A ver si usted no entiende que toda la mano depende de ese dedo. La perfección no lo queremos ver. ¿Y por qué no vemos las cosas de Dios? Vayamos a Juan 10, 24 al 38. Sí. Mire la soberbia del hombre. Mire la soberbia y el pecado. Y lo rodearon los judíos y le dijeron al Señor mismo, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Miren lo que le dijeron al Señor: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Y mire, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Miren, y les agrega, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Esa sabiduría. Miren todas las cosas buenas y maravillosas que he hecho. ¿Por cuál de estas me van a apedrear? ¿Me van a apedrear por levantar a Lázaro? ¿Por levantar al parapléjico? ¿Por levantar a la hija de Jairo? ¿Me van a apedrear por darle la vista a los ciegos? ¿El oído a los sordos? ¿Por cuál me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos lo tenían claro. No sé por qué los testigos de Jehová no lo entienden. Si los judíos lo tenían claro. Si dices que eres hijo de Dios, te haces Dios. Te haces Dios. Porque estás diciendo que eres de la misma sustancia. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios. Si les digo que eran dioses porque escucharon la palabra de Dios, me van a apedrear a mí porque hago las cosas que Dios me mandó. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Recordemos una vez más que cuando la Escritura nos dice que somos redimidos del pecado, no solo nos está diciendo una vez arrepentidos de corazón y por el sacrificio de Cristo en la cruz nos libra del castigo del pecado, pues ya el Santo pagó por nosotros y nuestras faltas son perdonadas. ¿Se acuerdan, hermanos, de nuestras lecturas? El Señor se imputó nuestro pecado y nos ha imputado santidad, pero también nos dice que el Señor nos aparta del pecado dándonos vida en Él. Amén. Cristo les demuestra que es Dios y además se imputa nuestro pecado y nos regala su santidad. En este caso, estamos hablando en el caso de los sacerdotes judíos, el nuevo ídolo no tenía estatuas. Para este momento, el ídolo en el momento de Cristo, el ídolo que adoraban los fariseos y los saduceos, no tenía estatuas. Las estatuas la habían levantado en sus corazones, haciendo de la tradición, las obras y las leyes un nuevo ídolo. Vieron el poder del Señor, vieron la resurrección de los muertos, vieron las sanidades, vieron la sabiduría y a pesar de todo se hicieron un nuevo ídolo. Hicieron de la ley su nuevo ídolo. Pero Jehová el Señor nos había dicho que también era rey. Ya hablamos de Jesús como Dios, el Padre como Dios, y el Padre nos había dicho que era el Rey de Israel y su promesa era un gobernante. No podemos negar que el Señor prometió un gobernante. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices.
Estaba diciendo el gobernante, tú lo dices, usted lo está confirmando, no soy yo, usted es el que lo está confirmando. Y nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está dando el reinado a Cristo. Está demostrando y está diciendo la Escritura que es Dios. Vayamos a 1 Timoteo 6, 13 al 15. Primera de Timoteo 6, 13 al 15. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En la Escritura se confirma unos versículos tras los otros. Que guardáis el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? No es otro que Jesucristo. Así lo confirma la Escritura. Vayamos a Apocalipsis 1:15. Jesús Dios, Jesús Redentor y Jesús Salvador. El Padre y yo somos uno. Y dice la Escritura, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al soberano de los reyes de la tierra. Y si quieren confirmar más, pasemos a Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Hermanos, Jesús es Dios, Redentor, Salvador y Rey. Y el Señor nos ha dado la orden de proclamar su nombre hasta los confines de la tierra. Y también nos llama a no amedrentarnos en esta tarea, en la gran comisión. Sí, el Señor hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Sí, se hizo hombre en Jesucristo y padeció para el perdón de los pecados de todos los que en Él creen. Recibió la ira del Padre y nos reconcilió con Él. Su sacrificio fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre, y estableció camino directo para el trono de la gracia. También tenemos que tener claro que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. En pocas palabras, si Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y es el único en que encontramos salvación, perdón de pecados en Cristo, entonces, ¿para qué María? ¿Y para qué los supuestos santos del catolicismo? ¿Acaso esto no es otra cosa que simple y llana idolatría? ¿Acaso no podríamos preguntar como al inicio, si Dios es todopoderoso, creador, redentor y protector de sus hijos, ¿para qué levantar estatuas de la reina del cielo y de los Baales? ¿Para qué? Eso les preguntamos a los judíos de la antigüedad. ¿Por qué no les preguntamos lo mismo a los pecadores de hoy? Dirán algunos, pero la Virgen curó a mi tío,
San Gregorio, pero a mi tía. Puede ser, quizás. No olvidemos que los magos y hechiceros de Egipto también convirtieron sus báculos en serpientes y también desataron plagas. ¿Qué puede ser esto? Hermanos, la escritura es clara. Espíritus de demonios, solo eso y nada más. Ya la escritura nos lo advertía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Ven? Por eso Bergoglio, el anticristo de turno, como lo hemos dicho una y otra vez, ha seguido el camino de todos sus antecesores. Pareciera que la historia se repitiera. Cuando leemos la historia de los reyes de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que sus padres. Aquí podemos decir lo mismo. Ha seguido el camino de todos sus antecesores, haciendo lo malo delante de Dios. Y no solo sigue consagrando el mundo entero y a cada país en particular a los ídolos, sino que al igual que sus antecesores, ha venido hablando de otros caminos de salvación, de otros dioses, afirmando entre otras cosas que el Dios de los musulmanes, de los budistas tibetanos, de los hinduistas y en fin, de todos los dioses inventados por el pecado del hombre, son uno y el mismo. Eso es lo que ha venido diciendo todo este tiempo, contradiciendo totalmente la escritura que nos dice que solo hay un camino, que solo hay un nombre sobre todo nombre en el que podemos ser salvos: Jesucristo. Amén. La escritura es clara. El que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, no tiene al Padre que lo engendró. Y al respecto, la escritura es explícita frente a quienes niegan la deidad de Cristo. Todo el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Hermanos y amigos, el problema no es de un simple punto de vista o de una simple unificación de tolerancia humana. El pecado gravísimo es que se pretende desconocer al único y verdadero Dios, al creador del cielo y la tierra y de todo cuanto existe, del único y verdadero Dios en quien hay redención y perdón de pecados. El pecado imperdonable de apostasía es negar el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que están haciendo. Toleremos, seamos tolerantes, unamos. Igual todos tenemos la misma sensación de Dios. No, no es una sensación. Nosotros no tenemos una sensación. Tenemos un Dios que ha mostrado su poder. Y lo ha mostrado en nosotros. Nos sacó de donde vivíamos, del pecado, de las podredumbres, e hizo de nosotros nuevos seres. Amén. El pecado imperdonable es ese: negar el sacrificio de Cristo y del Espíritu Santo. El problema de esta apostasía es poner al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al nivel de los ídolos y de los falsos dioses creados por los hombres. Y no estamos llamando a guerras religiosas como los musulmanes ni los católicos. No. El mandato de Dios es claro: ama a tu enemigo y ora por quienes os persiguen. Estamos llamando a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero también estamos llamando a denunciar a los falsos maestros y, como lo ordena la Escritura, a contender ardientemente por la fe. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. La falsa tolerancia del ecumenismo está llamando a que no se diga el nombre del Dios único y verdadero. Los mismos que se inventaron las satánicas guerras religiosas
ahora nos llaman a una diabólica unión a nombre de un Dios genérico que no solo nos salva, sino que tolera el pecado y la corrupción. En la ley demoníaca del todo vale. En la ley demoníaca del hagámonos pasitos. Mientras las almas engañadas no solo desconocen al único y verdadero Dios, sino que violando todos sus mandamientos y pisoteando la sangre redentora, caminan a la más terrible condenación. Hacia allá es a donde los conduce el engaño del falso amor y de la tolerancia mentirosa. Toleran todo, como lo hemos dicho, menos la sana doctrina. Vaya, hace un Hare Krishna. Sí, sí. Pase aquí de esas religiones extrañas con esos atuendos y todos. ¡Qué curioso! Pero dígale usted, soy cristiano y vengo a hablarles del pecado. Intolerante. Sí. Hermanos, toleran todo menos la sana doctrina. Y su falso amor no es amor. Odian tanto a la humanidad que los llevan a condenación. Por eso la Escritura nos dice lo que hemos comenzado hoy: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. El Señor no solo nos llama a dejar claro ante toda tribu, pueblo, lengua y nación que solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios creador, solo hay un Dios redentor y hay un solo Dios salvador. Hay que gritarle a Bergoglio, a todos los líderes religiosos del mundo, a todos los gobernantes y a todos los habitantes de la tierra que solo hay un Dios salvador en quien tenemos redención de los pecados, que solo hay un camino al Padre y que los incrédulos y los pecadores no heredarán el reino de los cielos. No podemos engañar a nadie, ni podemos callar. Dices creer en Cristo, pero practicas el pecado. No, tranquilo hermano, ve al psiquiatra. No, estás bajo la ira de Dios. Dices el ser moralmente correcto, pero eres ateo. Amigo, estás bajo la ira de Dios. Dices ser correcto, pero tus creencias religiosas niegan o te alejan de nuestro Señor Jesucristo. No olvides, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Sí, con esas religiones te haces enemigo del único Dios salvador, de aquel que nos dijo que no temiéramos ni nos amedrentáramos, de decirle al mundo que por su pecado, incredulidad e idolatría se encuentran bajo la ira de Dios. Que si no se arrepienten y se vuelven al único Dios salvador, irán a la más densa oscuridad, al lago que arde con fuego de azufre. Como el profeta de Dios, debemos decirle al mundo entero: arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Eso dijo el profeta de profetas, Cristo. Y eso es lo que nos manda a decir: arrepentidos, que el reino de Dios se acerca. Y como el mayor profeta nacido de mujer, le debemos decir al papado, a todas las cabezas del romanismo y a todos los líderes religiosos que niegan que Jesús es el único en que hay salvación, le debemos decir, como Juan el Bautista: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Oigan, somos sus testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte
y no conozco a ninguno. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decirle al mundo que sin Cristo están en condenación. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decirle a quienes dicen ser cristianos que sin santidad nadie verá a Dios. No temáis ni os amedrentéis de decirle a quienes dicen ser cristianos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decirle a quienes dicen ser cristianos que quien no nazca de nuevo no heredará el reino de los cielos. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decirles a quienes honran o veneran o adoran, o como dicen los exámenes del Estado, o todas las anteriores, que si adoras, honras, veneras, eso se llama idolatría, y por ende están bajo la ira de Dios. Sí, hermano, sí. Hay que recordarle a la gente que su ser querido, esa abuelita, esa mamá, ese papá, ese tío que ustedes consideran santo y puro y ejemplo de piedad, que nunca cometió un pecado, pero le reza a María, que ante los ojos de Dios no es mejor que Hitler, y que por su pecado se pone bajo la ira de Dios, porque Hitler mató a millones, pero la idolatría desconoce al único Dios en quien hay redención de los pecados. Amén. Una y otra vez las Escrituras nos lo dicen y nos advierte de la gravedad de la idolatría. Vayamos a 1 Corintios 6, 9 al 10. Que no nos lo estamos inventando nosotros. Es que no es un problema de tolerancia o intolerancia. Es un problema de pecado y de salvación. Que la abuelita se ponga brava, grite, pero que se arrepienta. Amén. Que vaya al Señor. Eso es lo que necesitamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Sí, su familiar va todos los domingos a la iglesia y asiste a todas las reuniones y a todos los cursos de formación, pero es adúltero. No heredará el reino de Dios. Pero es borracho, pero es mentiroso, pero es fornicario, pero es avaro, pero es maldiciente. Solo maldice. No es cristiano. De principio a fin la Escritura nos advierte sobre las consecuencias de todos los pecados. Y si hay alguno en que hace mayor énfasis, al igual que en los pecados de inmoralidad sexual, es precisamente en la idolatría. Son los pecados en donde más hacen énfasis en la Escritura. Claro, también nos habla de que no debemos explotar al pobre ni al menesteroso. Eso también son pecados. Y también los castiga. Pero lo que más hace énfasis en esto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán
y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, la señal con el almagre, la obra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. No se imagina todas las estatuas de hoy. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, preparará un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No, si es que nosotros no la adoramos, la veneramos, se postran, le piden, no saben ni entienden. Oigan, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré con el resto de él una abominación. Mire, una abominación. Mire las palabras de la Biblia. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decirle al mundo que si no se apartan de todo mal y van al único Dios verdadero, no alcanzarán en Cristo la redención, no serán perdonados sus pecados. Pero si se arrepienten, si se arrodillan, si piden perdón por los pecados y se apartan, amén, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, bienvenidos, benditos de mis padres, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de gritar a los cuatro vientos las promesas del único y verdadero Dios. Acompáñenme en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de él.
las promesas del Antiguo Testamento vuelven con más perfección en el Nuevo. Hermanos, no temáis ni os amedrentéis de decir al mundo entero que si no se apartan de los dioses falsos, de la incredulidad, de la idolatría y del pecado, el Señor les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, no permita, Señor, que nos amedrentemos ni tememos, Señor, ni temamos ante el pecado, Señor, que no temamos ante los hombres, Señor. Fortalécenos, Señor, para hablar tu evangelio como tú los hablas, claro, como lo dijiste, Señor. Padre, que no tengamos temor, Señor, de dar tus advertencias, Señor, y que no tengamos temor, Señor, de dar, Señor, Padre, tus promesas. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.